Ya. Bueno, señores estudiantes, vamos a iniciar la clase de hoy con la temática sistemas de costos, ¿sí? En la clase presencial que tuvimos, yo les había mencionado ahí que la contabilidad de costos se toma en consideración aquella proceso contable que se manejan en las entidades industriales, ¿sí? Eh, También les había hablado acerca de las diferencias entre costo y gasto, que les decía que el costo era prácticamente algo que se puede recuperar y el gasto algo que no se recupera, ¿no es cierto? Adicional, les había mencionado también los tipos de costos o la clasificación de los costos, los mismos que prácticamente son aquellos costos eh, que de alguna manera se los toma en consideración para obtener el costo de producción, ¿sí? Déjenme poner en pantalla completa. Ya, ahí sí. Listo. Entonces, ahora, tomando en consideración todo ello, hay ciertos sistemas o métodos los cuales se puede manejar en la contabilidad de costos. El que a nosotros nos compete revisar es el sistema de costos por órdenes de producción, ¿sí? Pero vamos antes de ello a revisar las temáticas que se van a tomar en consideración en esta clase. Son sistema de costos, principales elementos incluidos en la definición del sistema de costos, por qué le denominamos un sistema, para qué se necesita un sistema de costos y todo lo referente al sistema de costos por órdenes de producción, que es el sistema que nos compete ver en este ciclo, ¿no? Bueno, el objetivo vamos cumpliendo el mismo de la unidad, que es establecer y evaluar sistemas de costos apropiados para la generación de información financiera que posibilite la toma de decisiones sobre cantidades a producir y vender. Vamos a explicar aquí como concepto previo qué es un sistema de costos. Un sistema de costos no es más que un conjunto del cual se nacen ciertos procedimientos técnicas. Estas técnicas pueden ser administrativas y contables que se emplean en una entidad industrial, ¿sí? En la cual se determina el costo de las operaciones en las diferentes fases o procesos productivos que se realizan, de manera en el cual los fines de información contable se pueda generar y de ello tomar decisiones, ¿no? Generar un control de la gestión y también tomar decisiones. En sentido de ello, toda entidad, toda empresa que produzca o fabrique, siempre va a incurrir en costos, ¿sí? Toda empresa industrial o de producción siempre va a incurrir en costos. Obviamente, si ésta se dedica a producir bienes, de alguna manera al producir tiene que ver con en el momento de producir, perdón, tiene que ver con los costos, ¿no? Y dentro de los costos nosotros habíamos mencionado que de ellos participan la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, tomemos en consideración que para poder determinar esos costos de los cuales estoy hablando, que son en la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, normalmente se requiere de un sistema, ¿sí? Sistemas en el cual me va a permitir, bajo un procedimiento, manejar los costos o determinar los costos. Entonces, un sistema de costos, ¿cuándo es eficiente? ¿Cuándo es eficiente? Primero, un sistema de costos es eficiente cuando se proporciona en forma oportuna y sobre todo se genera información detallada a las personas que requieren de esta información, que son los usuarios de la información, que requieren saber sobre los elementos del costo que se utilizaron en un proceso productivo. Eh,
Como estaba explicando, un sistema de costos, señores, siempre y cuando va a ser eficiente, ya habíamos mencionado, ¿no? En la diapositiva anterior que un sistema de costos prácticamente es un conjunto de procedimientos, ¿no? Que permiten de alguna manera fluctuar entre los diferentes costos que se determinan en un proceso productivo. Un sistema de costos es eficiente cuando, primero, cuando este sistema, es decir, este conjunto de procedimientos permite proporcionar de forma oportuna, perdón, de forma oportuna y detallada información que permita al usuario, ¿sí? De esta información saber o conocer el costo de un proceso productivo, ¿no? Obviamente en el proceso productivo, en la clase que les había dado de manera presencial, yo les mencionaba que en esta intervienen elementos del costo, ¿no? Diferentes elementos del costo. Estos elementos del costo, si ustedes se recuerdan, era materia prima, ¿sí? Mano de obra y costos indirectos de fabricación. En el caso de la materia prima, sí, tenemos que es uno de los principales costos. Entonces, de esto se genera, sí, este elemento es el que genera el costo inicial, ¿sí? De un proceso productivo. Entonces, hay que tener de manera detallada cuánto genera el costo de materia prima, cuánto genera el costo de mano de obra, que es el segundo elemento, y cuánto genera el costo de de aquellos elementos indirectos que intervienen en la producción o fabricación. Obviamente, adicional, se puede considerar algunos servicios, ¿no? Entonces, prácticamente uno en una entidad, ¿sí? En una entidad, una parte esencial es determinar el modo de producción. Hay que determinar el tipo de producción que se tiene para poder tomar en consideración el análisis de un sistema de costos, ¿no? Entonces verán, acá ya les estoy mencionando yo, un sistema de costos es un conjunto de procedimientos que permite de alguna manera, sí, determinar los costos del proceso productivo. El costo es muy indispensable conocerlo, ¿no? Entonces, esta importancia de saber información sobre los costos a quien le compete es al usuario. Entonces, ese sistema tiene que emitir esa información, como menciona aquí, en forma oportuna y detallada. Además de ello, también cabe recalcar que en el sistema de costos, sí, se maneja de alguna manera información que permite tomar decisiones de manera eficiente u oportuna, ¿no? ¿Y cuáles son esa información? ¿Qué es lo que revela para poder tomar esas decisiones? Son los resultados de la producción obtenida, ¿sí? Esa información que requiere el usuario para poder tomar decisiones se toma bajo resultados de la producción obtenida durante un ejercicio económico. Eso es lo que va a permitir conocer dicha información, un sistema de costos, ¿no? Entonces, un sistema de costos, eso es lo que va a permitir. Ahora, hay ciertos elementos que se tienen que considerar en el sistema de costos. Hay ciertos elementos que sí se deben tomar en consideración para poder determinar el costo, ¿no? Entre esos elementos, sí, entre esos elementos tenemos que por lo menos hay que entenderle al sistema como un procedimiento en el cual se manejan ciertos métodos, ¿no? Estos procedimientos pueden ser técnicos, administrativos y contables, ¿no? También cabe recalcar que, señores estudiantes, se entiende, sí, la palabra ente en la definición como una empresa, en la cual el objeto de del manejo de costos, es eh, el objeto contable de las entidades industriales es la producción, los procesos, las actividades que se desarrollan en ella, puesto que de este denominado proceso productivo es que sale la información, ¿sí? Para determinar los costos, ¿sí? Para determinar los costos, los que se mencionaban como costos. También se requiere como principal elemento es el determinar
el manejo de los costos o cómo se llevan los costos dentro de las entidades. Los costos pueden ser por sectores, departamentos, actividades, ¿no? Obviamente hay que tomar en consideración el tipo de costeo que se maneja dentro de la entidad o el tipo de producción que se maneja dentro de cada entidad, ¿no? Esto va a permitir que se obtenga obviamente un elemento llamado información contable, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la evaluación de inventarios, la determinación de los costos de venta bajo la contabilidad y otros adicionales rubros que se pueden obtener de la información contable. También como elemento se considera que es el control de gestión y la base de la toma de decisiones, los costos, ¿no? Permite generar un control de gestión y es una base para tomar decisiones acertadas, puesto que con la información emitida bajo los costos podremos fijar precios, ¿sí? Incluso podemos conocer cuál es el margen de contribución que la empresa puede obtener por las ventas de dichos productos fabricados, ¿sí? Entonces, podemos saber si continuar con la línea de producción o discontinuar una línea de producción. Sí, también podemos saber si en caso de que haya cierto elevación en el costo de producción, determinar si se requiere o no la adopción de la tercerización de sectores o actividades para poder desempeñar, mejor dicho, para mejor desarrollar la información que se requiere para obtener los costos. ¿Por qué le denominamos como un sistema de costos? Un sistema de costos dice que se le denomina, ¿por qué? Porque en él, obviamente, en un sistema de costos, al llamarle un conjunto de técnicas, ¿sí? En un conjunto de procedimientos en el cual se determina el costo, este va a permitir, obviamente, obtener bajo esos procedimientos información indispensable, ¿no? Ahora, hay que tomar en consideración que dentro de los sistemas de costos, señores, hay algunas clases de costeo, ¿no? O algunos sistemas o conjunto de procedimientos que nos permite determinar el costo. Entre ellos tenemos por unidad de costeo o modalidad de producción, ¿sí? Eh, en el caso de las clases de costeo por unidades de costeo son aquellas que permiten acumular los costos. Sí, de alguna manera, el determinar un sistema de costos me va a permitir acumular los costos y definir un costo de producción. Ahora, ¿cómo produzco? Puedo producir por lotes, por órdenes de producción o incluso puedo producir en serie o por procesos. En el sistema que nosotros nos compete ver como temática en la asignatura de costos 1, vamos a ver el sistema de costeo por órdenes de producción. Sí, vamos a ver el sistema de costeo por órdenes de producción. ¿Qué es el sistema de costeo por órdenes de producción o sistema de costos por órdenes de producción? Es un sistema en el cual se determina el costo de producción bajo el conjunto de métodos, sí, métodos que se emplean en el control de las operaciones productivas. Este sistema es comúnmente aplicado en las industrias que fabrican o producen bajo pedidos o por lotes. Es decir, que el sistema de costeo por órdenes de producción solo se maneja en aquellas industrias o entidades que fabrican bajo pedido o fabrican bajo ciertos parámetros de producción numérico. ¿A qué me refiero esto? Hay entidades que, por ejemplo, no producen en serie. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la pasteurización de la leche. La pasteurización de la leche en este tipo de entidades, las pasteurizadoras de leche, ellas no pueden trabajar por órdenes de producción. ¿Por qué? Porque ellas nos esperan de que el cliente se acerque y solicite una cierta cantidad de producción, ¿no es cierto? Ellos producen en serie
bajo procesos productivos continuos, en el cual la producción se distribuye en sentido de las necesidades de sus clientes, más no en sentido de lo que el cliente se acerque a solicitar como pedido, ¿sí? En el caso de los costos por órdenes de producción, por ejemplo, vamos a suponer que es una entidad en la cual fabrica ropa. Ahí, por ejemplo, sí se puede dar el costeo por órdenes de producción. ¿Por qué? Porque posiblemente en este tipo de industrias van a permitir que el cliente dé características específicas de la producción, de la producción que quiera que se le entregue. Por ejemplo, si yo quiero producir para una fábrica de ropa, yo quiero que me den produciendo solo pantalones, talla, yo que sé, S, ¿sí? Con ciertas características. Si yo como cliente me acerco a este tipo de industrias, yo estoy haciendo un pedido o una orden de producción. Por lo tanto, la industria o la entidad productora le va a generar el producto tal cual solicite el cliente con las especificaciones y produce en una cantidad o en un pedido numérico de tal forma en que el cliente solicita. Si dice 10, pues 10 produciré con las características que pide el cliente. Entonces, por ejemplo, en el sistema de costos por órdenes de producción se maneja bajo esta línea. Es decir, que siempre y cuando haya un pedido o un numérico específico de producción, se puede tomar en consideración este sistema. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Señores, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profe, y en el Dígame. caso de estas ensambladoras de vehículos, de automóviles, también trabajarían por órdenes de lotes, ¿no? Sí, trabajan ellos por órdenes de producción. Ellos no trabajan por lotes, ellos trabajan por órdenes de producción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, traen el vehículo y le dan a la empresa, le dan las especificaciones de cómo quieren que se genere el trabajo. Entonces, aquí ya no es por lotes. Por lotes yo les decía que era cuando yo pido un numérico o yo empresa fabrico un numérico en el cual esa producción no se vuelve a repetir. ¿Sí? En cambio, por órdenes de producción es cuando se acerca el cliente y específicamente solicita de la manera que éste requiere que se le fabrique el producto. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en consideración ello. No sé si con eso fui clara, Andrea. Sí, profe. Ya. Entonces, el sistema de costos por órdenes de producción es un sistema que nos va a permitir, sí, acumular costos de los tres elementos que ya sabemos cuáles son, que son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, va a permitir que se acumulen los costos en sentido de las necesidades de la producción que se va a generar, ¿sí? Como les decía el ejemplo, si yo soy una fábrica de ropa y viene un cliente y me pide pantalones, 10 pantalones talla S, color verde militar, con ciertas especificaciones, pues yo ya incluso como productor voy a entender qué materia prima voy a requerir. ¿Cuántas horas mano de obra voy a requerir para la producción solicitada? Sí, entonces es más específico. ¿Por qué? Porque incluso a mí me va a poder ayudar a determinar un costo más lógico en la producción, ¿no? No es en cambio cuando se produce en línea o en proceso. Si yo produzco todos los días, de alguna manera a veces va a permitir que eso no se pegue mucho a la realidad para la determinación de los costos, ¿no?
¿Por qué? Porque no se inicia y se termina, sino siempre se inicia, pero continúa la producción sin parar. Entonces, ahí es cuando los costos a veces incurren en ciertos aspectos e incurren en más costos de algunos productos y otros no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esto de los cortes de energía, se corta la energía y se para de producir. Ejemplo, para de producir. Entonces ya no produzco la cantidad que comúnmente se producía cuando no se iba la energía, ¿sí? Entonces uno ahí se pierde en el proceso productivo. Acá en cambio es distinto. ¿Por qué? Porque acá me solicitan un número de producción, ¿sí? Y en el ejemplo que les daba, si a mí me solicitan 10 pantalones, ¿cuántos tengo que producir? 10 pantalones, ¿no es cierto? Y al momento de producir esa cantidad solicitada, yo sé cuánto de materia prima voy a invertir, cuánto de horas trabajo hombre van a necesitar para la producción e incluso los costos indirectos ya pueden ser más específicos en el uso. Entonces, ellos me van a permitir que yo acumule esos costos. Sí, cuando yo utilizo este sistema, acumulo los costos y puedo determinar un costo. Entonces es más fácil este sistema, ¿no? Pero no todas las empresas fabrican de este modo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto, ¿en qué tipo de entidades se utiliza este sistema? ¿En qué tipo de entidades se utilizará este sistema, señores? ¿En qué tipos de entidades se utilizarán este sistema que estoy mencionando? ¿Qué tipo de empresas ustedes creen que utilizarán más de este sistema? Verán que en la lectura yo ya les puse. Industrial. Las alimenticias. Correcto. ¿Ya qué más, qué tipo de empresas más se pueden tomar en consideración este sistema? Por ejemplo, en empresas de construcción. Sí, en empresas de construcción. Porque, por ejemplo, si a mí me vienen y me solicitan que les dé construyendo una casa con características específicas, yo no le puedo como arquitecto diseñar una casa de un modo en que no quiera mi cliente, sino del modo o de las características que el cliente solicita, ¿no es cierto? Ya. Otro tipo de entidad que se les venga a ustedes a la cabeza, una imprenta, ¿cierto? Cartoneras, Perdón, las cartoneras. ya puede ser, sí, correcto. ¿Por qué? Porque los cartones que se distribuyen no son solo de una medida específica, ¿no es cierto? Sino según las características que el cliente solicita. Por ejemplo, si yo quiero cartones de pizza, yo tengo que ver las medidas de las pizzas que voy a distribuir para poder solicitar estos cartones, correcto. En una imprenta, por ejemplo, si mando a hacer invitaciones, ellos no producen en línea, no siempre pasan produciendo invitaciones. Ellos esperan que el cliente se acerque y solicite el tipo de producto que quiere que le dé elaborando. En este caso, si necesito invitaciones. Obviamente tengo que esperar que me indique las especificaciones de cómo quieren que se detalle la tarjeta y adicional incluso saber los nombres que se van a ir, que van a constar en dicha tarjeta. Igual, por ejemplo, si soy una imprenta y necesito un bloque de facturas, yo tengo que esperar que el cliente igual se acerque y me indique cuál es la secuencia numérica de la factura para poderle dar imprimiendo, ¿no es cierto? Y esperar incluso que tenga la autorización del servicio de rentas internas. Sí, entonces miren, otra entidad que ustedes se les venga a la cabecita que puedan utilizar este tipo de sistema. Verán que ya yo ya les di prácticamente 3 ejemplos.
Francisco también ya nos ayudó con un ejemplo. Serían los teléfonos. El cliente puede elegir la capacidad, qué modelo quiere o cómo se realiza. No, eso es en lotes. Eso no es por órdenes de producción. Eso es en lotes. ¿Por qué? Porque comúnmente la fábrica produce, yo qué sé, vamos a suponer la marca, ahorita no se me viene a la cabeza. Los iPhone, por ejemplo, sacan solo un número de teléfonos, por ejemplo, ¿sí? Saca un número de teléfonos y después se pierde esa distribución, esa fabricación y producen después en una nueva serie de teléfonos, ¿no es cierto? Sí, asimismo producen una cierta cantidad, salen al mercado y después se pierden. No es que es constante la fabricación de los productos, pero tampoco no están esperando que el cliente venga y realice un pedido. Ahí no, ahí se llama fabricación en lotes, ¿sí? Yo estoy hablando de la fabricación por órdenes de producción. También sería el calzado. Los zapatos también se Sí, hacen por órdenes de producción. correcto, también, por ejemplo, sí, las industrias de calzado. Ellas, hay algunas entidades que fabrican por lotes y otras que fabrican por pedidos. Por ejemplo, si hay almacenes que es la entidad industrial que distribuye zapatos, a veces espera que el cliente se acerque y dé sus especificaciones para que se pueda producir, ¿sí? Pero en su gran mayoría las entidades de calzado lo que hacen es producir en lotes también. ¿No? Hay muy pocas entidades por órdenes de producción. Ya. ¿Alguna otra que a ustedes se les venga a la cabeza? Sino para continuar. ¿Y las farmacéuticas? No, las No. farmacéuticas tampoco. No, igual pueden producir por lotes o en línea, porque yo no creo que los médicos se acerquen y digan, ¿saben qué necesito? Que solo me fabrique, por favor, 10 pastillas o 10 cartones de pastillas de tal, con tales características, ¿no? A ver, quiero que quede entendido esto de los costos por órdenes de producción. Ustedes no están muy claros y me están confundiendo la fabricación por lotes, por órdenes de producción y fabricación en línea o procesos continuos. Sí, ustedes se están confundiendo, señores. Hay diferentes entidades industriales que yo les mencionaba que no todas son similares. Por ser entidades industriales no significa que todas tengan que manejar un mismo sistema de producción. Repito, ¿por qué? Porque cada fábrica tiene su propio modo de producción, ¿no? Y cada empresa tiene que buscar un sistema de costeo idóneo, ¿sí? Las producciones más comunes que existen en este tipo de industrias son por lotes, por órdenes de producción y en línea, ¿sí? En lotes, ¿cuándo es? Cuando, por ejemplo, yo produzco un número, ¿sí? Y dejo de producir después. Por ejemplo, quiero producir, como decía la compañera teléfonos, produzco un número de teléfonos, una serie con su propia serie de teléfonos y después se pierde la producción. ¿Por qué? Porque yo solo saco al mercado un numérico de producción en las cuales espero que se tenga acogida, pero no se vuelve a repetir la producción. Asimismo, cojo otra serie de teléfonos que quiera producir, pues, fabrico un numérico, pongo en el mercado, se venden esos productos, pero ya no se vuelve a producir. Lo mismo, por ejemplo, en lotes, es otro tipo de entidad que produce en lotes, es la fábrica de vehículos. Si ustedes se han dado cuenta en el mercado, en el caso de los vehículos, cada marca produce un número de vehículos, automóviles con ciertas características y después se pierde y sale una nueva versión, ¿no es cierto? Y ya no vuelven a producir los vehículos que produjeron en tiempos anteriores. Sí, por ejemplo, ahorita hay vehículos que ustedes ven recorren los caminos de nuestro país, pero no, ustedes ya ven
que esos vehículos no existen en algunos casos nuevos, ¿no? Solo existen una serie de vehículos que están recorriendo en nuestro país, pero son vehículos antiguos, pero esos no se volvieron a producir. ¿No es cierto? Entonces, ellos, por ejemplo, producen el NOTES, producen una serie de vehículos en un número específico, remiten al mercado, venden, pero esos ya no se vuelven a producir. Eso se llama fabricación en lotes. ¿Estamos? Ya. ¿Cuándo es la fabricación, en cambio, por órdenes de producción? Estas entidades que fabrican por órdenes de producción son fábricas que, por ejemplo, esperan que el cliente se acerque a la entidad, solicite específicamente lo que necesita para que la entidad empiece a producir. Y yo les decía, por ejemplo, las imprentas. En el caso de las imprentas, si yo necesito, por ejemplo, un número de 100 tarjetas, 100 tarjetas invitación, tarjetas de invitación, necesito que me den elaborando. Yo necesariamente tengo que acercarme a la imprenta y dar las especificaciones de producción. O puedo yo decirle, ¿sabe qué? Necesito 100 tarjetas de invitación en las cuales invite a un cumpleaños. Pero vea, señora, necesito que me dé lugar. Necesito que me dé la fecha. Necesito que me dé la hora. Necesito que me indique de quién se trata. Necesito que me diga el diseño que usted desea que vaya en la tarjeta invitación. ¿No es cierto? Entonces, esas especificaciones, ¿quién da? ¿El que produce o el cliente? El cliente. El cliente, ¿no es cierto? Entonces, la empresa productora está esperando que el cliente se acerque para que bajo un pedido, ¿sí? Se empiece a producir. Obviamente, el pedido tiene que tener especificaciones claras para poder producir. ¿Estamos? Sí, y la producción en línea, en cambio, señores, la producción en línea es o de proceso continuo, es cuando no para de producir, no para de producir. Produce y produce y produce, no espera que el cliente venga, no espera producir un número específico y sacar al mercado. Siempre se permanece en producción. Por ejemplo, les decía la pasteurización de la leche. ¿No es cierto? Yo para pasteurizar la leche como entidad no necesito que el cliente me venga y me diga, ¿sabe qué quiero en presentación de 1,5 litros? No dice, ¿no es cierto? El cliente no va y solicita a las pasteurizadoras. Las pasteurizadoras ya, ellos tienen sus presentaciones de medio litro, 1 litro, y de esa manera se pasteuriza y se empaca. Entonces, y ellos están siempre produciendo de manera continua. Ellos incluso ya tienen su mercado y van y distribuyen. Y ellos no paran de producir. Eso es una producción continua. Sí está claro los 3 ejemplos que les acabo de dar de producción. Señores, sí, Sí, profe. ya. De esos 3 tipos de producción, el que a nosotros nos compete revisar, es el costo por órdenes de producción. Nosotros vamos a ver en la temática, tanto en ejemplo como en teoría, vamos a ver el sistema de costos por órdenes de producción. ¿Sí? Entonces ya estamos claros que es un sistema de costos por órdenes de producción. Sí, Sí, profe. ya. Esperemos que sí. Ya más luego les pregunto. Estarán atentos. Ya. Este sistema de costos por órdenes de producción es un sistema que se aplica en aquellas industrias, sí, que producen unidades perfectamente identificables durante su periodo de transformación. Sí, este sistema, denominado costos por órdenes de producción, se aplican en aquellas empresas que producen o fabrican
unidades perfectamente identificables durante su periodo de transformación. ¿Sí? Siendo posible localizar los elementos del costo primo que corresponde a cada unidad y por lo tanto a cada orden. ¿Sí? Entonces, hasta aquí yo creo que estamos claros. Este tipo de costos, denominado órdenes de producción, se aplican en entidades, ¿sí? Se aplican en entidades en las cuales producen unidades de producción que son perfectamente identificables, ¿no? O sea, se identifican claramente. ¿Cuál es el proceso productivo o cómo lo manejan el proceso productivo este sistema? ¿Sí? ¿Cómo se produce? Este sistema se produce, ¿sí? Este sistema se produce primero tomando una orden de producción, ¿sí? Primero se toma una orden de producción en la cual se genera las especificaciones o características del producto a producir o a fabricar, ¿sí? De posterior a la orden de producción, como dice que es un costo fácilmente identificable, ¿sí? El costo es fácilmente identificable cuando se maneja por órdenes de producción. Yo les decía, si pido o solicito 10 pantalones, la entidad que produce los pantalones sabe a ciencia cierta cuánta materia prima requiere para dicha producción. Entonces, primero, espero la orden de producción. Posterior a la orden de producción, yo determino cuánta materia prima se requiere para producir. ¿Sí? Entonces, de aquella materia prima que yo requiero, compro o espero obtenerla del inventario que yo tengo en almacén. Ahora, repito, aquí tomarán en consideración la materia prima, ¿sí? Puede ser obtenida bajo compra según necesidad o a veces hay entidades que cuando manejan este sistema, la materia prima la tienen en almacén, es decir, que significa inventariada, ¿sí? Posterior a saber la materia prima que se requiere para la producción, ¿sí? Se genera ya el proceso productivo y se define el costo de la materia prima a utilizar. Se define el costo de la materia prima. Cuando se define el costo de la materia prima, se añade a esta materia prima, ¿sí? A esta materia prima que pasa a un proceso productivo, se le añade el costo de conversión, ¿sí? Que es la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Al añadir el costo de conversión y más la materia prima, se convierten estos productos en proceso, ¿sí? Se toman en consideración esto que es en el departamento de producción como productos en proceso. ¿Cuándo? Cuando la materia prima, a la determinación del costo de materia prima se le añade el costo de mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Una vez terminado de producir, esto pasa a otro inventario que se llama inventario de productos terminados. ¿Sí? Entonces, esa es la hilación que tiene contablemente el manejo de los costos por órdenes de producción. ¿Sí? Contablemente. O cómo se maneja el proceso productivo dentro de una industria que tiene el sistema de costos por órdenes de producción, ¿no? Entonces, no puedo producir sin esperar qué, señores. ¿Cuándo empiezo a producir? Cuando tengo una orden de producción. Cuando tengo las especificaciones del producto. Cuando tengo la orden de producción y generan esas especificaciones, ¿sí? Una vez que ya tengo especificado el producto que quiero fabricar, ya tengo características del producto que quiero producir. ¿Qué es lo que requiero dice este cuadrito? La materia prima. Saber qué materia prima voy a requerir. ¿Sí? ¿Y qué les decía yo?
hay entidades que no tienen en almacén la materia prima. Como es por órdenes de producción y son pedidos específicos, a veces yo no puedo tener en almacén Materia la prima. materia prima, porque como me pide mi cliente con especificaciones, yo no puedo decir, con la tela que tengo le voy a producir los pantalones, pero si me dijo verde militar y no tengo tela de color verde militar, entonces hay a veces entidades que cuando manejan este tipo de sistema, tienen que necesariamente saber qué es lo que van a producir para adquirir la materia prima. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces, de alguna manera, después de la orden de producción, especifico cuál es la materia prima que requiero para producir, ¿sí? Esto puede ser por medio de compra o a su vez puede darse que yo tenga en almacén la materia prima para empezar a producir, ¿sí? Empiezo el proceso productivo cuando genero el costo de materia prima a utilizar. ¿Sí? Genero la primera determinación del costo cuando determino cuánta materia prima y el costo que voy a requerir de materia prima. ¿Sí? Después añado el costo de conversión, les decía. ¿Sí? Para producir la materia prima, yo en la clase presencial, ¿qué les dije? ¿Qué se requiere para poder empezar a producir? Ya una vez que tenga el elemento principal que es la materia prima, ¿qué les decía que necesitaba? La mano de obra. La mano de obra. Requiero de ley de mano de obra y esto se llama costo primo. La materia prima y la mano de obra se llama el costo primo, ¿no es cierto? Para empezar a producir, ¿sí? Y después, ¿de qué requiero? De otros costos Indirectos indirectos de fabricación. de fabricación, ¿sí? ¿Para qué? Para que empiece ya a dar forma el producto que me habían solicitado bajo una orden de producción. En este caso, cuando se unen en un departamento la producción y se unen los tres elementos, que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, prácticamente ese proceso se llama inventario de productos en proceso o productos en proceso. ¿Sí? Esto se llama productos en proceso. Regáleme un segundito que mi computadora ya se me va a apagar. Parece que he venido dejando en la oficina mi cargador. Regáleme un segundito ya. Computadora. Ya, entonces continuamos. ¿Sí? Entonces, posterior a la producción, cuando ya se termina de producir lo solicitado, llega a definirse como productos terminados, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuántos inventarios manejamos en el costo por órdenes de producción, señores? 3 inventarios. Inventario de materia prima, inventario de productos en proceso y el inventario de productos Terminar. terminados. ¿Cuándo intervienen los 3 elementos del costo? En el proceso productivo. Productivo. En el proceso productivo, cuando empiezo yo a producir, cuando hay productos en proceso, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo de los zapatos en la clase que tuvimos presencial? ¿Sí se recuerdan? ¿Qué les decía primerito para producir zapatos que requiero? Materia prima. Materia prima. La materia prima, si quiero producir zapatos de cuero, Cuero. el cuero, ¿no es cierto? El cuero, decía yo. Ya. Yo, primerito, ¿qué necesito?
materia prima. ¿Sí? Esto posiblemente si no tengo el cuero que requiero, por ejemplo, si quiero producir 10 pares de zapatos de cuero color café y no tengo cuero café, ¿qué tengo que hacer? Comprar, ¿no es cierto? Y si en caso de que poseen almacén, ya puedo empezar a fabricar. Ahora, esa compra o ese almacenaje de materia prima se llama inventario de materia prima. ¿Sí? Posterior de haber generado el inventario de materia prima, yo defino de ella cuánto necesito. ¿Sí? Yo defino de esa materia prima, tenga en almacén o tenga que comprar, yo defino cuánto necesito para la producción que voy a generar. ¿Sí? Y de ahí determino el costo de la materia prima. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía, vamos a suponer que por par de zapatos voy a necesitar, yo que sé, 3 metros de cuero? Estoy solo poniendo un ejemplo, no sé a ciencia cierta cuánto se necesite, pero estoy diciendo, si necesito 3 metros de cuero para producir y me dicen que produzca 10 pares de zapatos con características específicas, ¿cuánto necesitaré? Si necesito 3 metros de cuero para producir un par de zapatos, 30. 30 metros de cuero. Miren, y aquí ya estoy definiendo el costo. ¿Sí? Aquí ya estoy definiendo el costo, porque digo, necesito 30 metros de cuero. Vamos a suponer que necesito que el valor o el costo de del cuero por metro es, yo que sé, $5. Estoy poniendo solo un ejemplo. ¿Sí? $5. 5 por 3, 15. Son $150 en el costo de la materia prima para producir los 10 pares de zapatos. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. ¿Sí? Posterior, para que ese cuero se convierta en zapatos, ¿qué necesito? A la La mano suela. de obra que corta, Ah, claro, la mano de obra que corta, que ensambla, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, esa mano de obra es la que le va a transformar. Y por ejemplo, aquí voy a decir, ¿cuántos días se demoran, sí, en trabajar mis operarios para producir 10 pares de zapatos? Por ejemplo, vamos a suponer que se necesitan 3 días. En 3 días ellos van a trabajar 4 trabajadores. En 3 días van a trabajar 4 trabajadores. Como trabajan 3 por 8, 24. Necesito 24 horas por cada un trabajador. ¿Cuántos trabajadores necesito? ¿Cuántos les dije? 4 trabajadores, ¿no es cierto? Entonces multiplico las horas que cada trabajador requiere para producir los 10 pares de zapatos y puedo costear. Esto se llama horas hombre o horas trabajo hombre. ¿Sí? Miren, cómo yo voy ya generando el costo o definiendo el costo para poder producir. No, necesito para cortar la máquina cortadora. No. Incluso aquí también ya en el proceso productivo voy a necesitar más materia prima. ¿Por qué? Porque aparte del cuero, ¿qué necesito? La suela de los zapatos. ¿No es cierto? Ya, miren, ahí vuelvo a costear más materia prima. ¿Sí? Entonces, en el proceso productivo es donde que yo voy generando la determinación del costo de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Sí? En el proceso productivo. Y posterior, unifico todos estos costos y determino el costo del producto terminado. En el producto terminado, ¿qué voy a obtener? En el ejemplo que les estoy dando.
El zapato ya Los termina. 10 pares de zapatos terminados. Sí, pero ya ha definido un costo por la materia prima, por la mano de obra y por los indirectos de fabricación. ¿Sí? Ahora sí, con el ejemplo quedó más claro. Hablen, chicos, hablen. Sí, profe, ya claro más lo que estábamos perdiendo. Ya, bueno, esperemos. No, esperemos. Verán que de la teoría nos pasamos a la práctica y cuando pasemos a la práctica yo esto no quiero volver a explicar. ¿No? Yo esto no quiero volver a explicar. ¿Por qué? Porque estas son las cuentas que utilizamos. Utilizamos inventario de mercadería, utilizamos inventario de productos en proceso y utilizamos la cuenta inventario de productos terminados. ¿Sí? Y ustedes ya van a fijarse, ustedes ya ahorita tienen entendido qué es lo que interviene en cada uno de los inventarios. ¿Sí? Y en dónde ingresa el costo de cada elemento. ¿Sí? El costo de la materia prima, costo mano de obra y costo indirecto de fabricación. ¿Sí? Espero que esté clara la explicación que les he dado. Continuemos. Hay, este sistema tiene ciertas características, ¿no? Este sistema hay que tomar en consideración que, por ejemplo, la condición de producción es flexible, ¿sí? Porque en el proceso productivo se puede hacer cambios. En el caso de la producción en línea es difícil hacer cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, voy a producir, voy a pasteurizar medios litros y litros de leche entera. No puedo yo variar la producción. ¿No es cierto? Porque esa ya es la constancia de producción. Pero, por ejemplo, si me piden que produzca pantalones, en el ejemplo, voy a retroceder al ejemplo anterior. Si me dice que produzca pantalones y me dice, ¿sabe qué? Quiero que le añada que la pretina sea más ancha. No le haga con la pretina como yo ya le había especificado. Por favor, necesito que la producción le haga con la pretina más ancha. Entonces, a veces ahí se puede generar cambios. Si se puede realizar, se lo hace. Por eso la condición de producción de los costos por órdenes de producción es flexible. ¿Sí? Comúnmente, la producción por lotes puede transformarse en producción por pedidos también, ¿no? El control de la producción es más analítico. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, es mucho más específico lo que se requiere para producir. En este caso, si necesito 2 metros de tela para producir los pantalones, pues los 2 metros tengo que tomar en consideración como materia prima para la producción. Entonces, yo genero un control. No. En cambio, digo, por procesos o por producción en línea, es difícil tener un control más analítico, ¿no? Porque incluso puede incurrir como es, en desperdicios, ¿no? Aquí se puede incurrir en desperdicios, en mermas, ¿sí? Los costos son individualizados, ¿sí? No son globalizados. Los costos aquí se especifica según la producción a ejecutar. Entonces, se define con más certeza los costos, ¿sí? También puede haber una producción variable, es decir, que no puedo solo solicitar a mis trabajadores que produzcan bajo un solo pedido. Puede producirse en sentido de 2 o 3 o más pedidos, ¿no? Pueden producirse en sentido de más pedidos. Ya.
Entonces, esas son las características del sistema de costos por órdenes de producción, ¿no? Se puede mencionar también algunas otras características, ¿no? Que reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso de producción. También se puede planificar, perdón, con anticipación el inicio del proceso productivo, el número de productos a producir y preparar un documento que permita distinguir cada tarea que se vaya a requerir para la producción. También como característica tiene que la producción generalmente se realiza en función de las solicitudes de los clientes, eso yo ya mencioné desde un inicio, y que el control de los costos en este sistema es más analítico, ¿no? Entonces esas son las características. ¿Qué procedimiento sigue este sistema? Es el que les mencioné acá, ¿no? Este está aquí reducido en sentido de la lectura que les envié. Sí, este es el procedimiento que tiene un sistema de costos por órdenes de producción. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, señores. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Hablen. Bueno, entonces las preguntas las voy a hacer yo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal del sistema de costos por órdenes de producción, Francisco? La materia prima. No, ¿cuál es la característica principal del sistema de costos por órdenes de producción? ¿Cuál es la característica principal? Y de las que que menciono y menciono. A ver, dígame, Andrea. Se produce de acuerdo a las características especificadas por el cliente. Correcto. Es en sentido que la producción se realiza bajo la función de solicitud que haga el cliente. Esa es la característica principal de este sistema. ¿Sí? Este sistema no se empieza a generar si no hay previo un pedido de un cliente. ¿Sí? Este sistema no se puede poner en funcionamiento si la industria no produce bajo pedidos de clientes. ¿Sí? Por eso yo les hablé de 3 tipos de producción o 3 clases de producción. Yo les había mencionado, hay empresas que producen por lotes, por pedidos y producción en línea o producción continua, ¿sí? Y yo les decía, en el caso de mi asignatura, de la asignatura que yo les estoy impartiendo, contabilidad de costos 1, vamos a manejar el costeo en base a entidades o industrias que manejan su producción bajo pedidos. ¿Sí? Y entonces por eso fui más específica. Entonces la característica principal del sistema de costos por órdenes de producción se aplican en entidades que esperan que el cliente, en función de las especificaciones o pedidos del cliente, se puede empezar a producir. Otra pregunta. Otra pregunta. Comúnmente en este sistema, ¿cómo se manejan los costos o los 3 elementos del costo para poder producir? En este sistema, ¿cómo se manejan los 3 elementos del costo? Se los maneja mediante un inventario de ¿Ya? lo que es la materia prima, los productos en procesos y el O los inventario tres del producto inventarios. terminado. ¿Ya? Sí, correcto. Se maneja bajo 3 inventarios. ¿Sí? En el caso del inventario de productos en proceso, ¿qué método se genera?
Se toma en cuenta lo que es la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. No, aquí se maneja en el inventario de productos en proceso, se maneja el método de acumulación. ¿Se acuerdan que les especifiqué? Sí, lo ven que cómo se olvidan, pero no son ni minutos que les acabo de mencionar. Se maneja el método de acumulación. ¿Por qué? Porque les decía, en inventario de productos en proceso, acojo el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Para yo poder determinar el costo, tengo que acumular los costos que yo determine por cada uno de los elementos. ¿Sí? Y a eso se le denomina método de acumulación. ¿Sí? Y les expliqué porque les dije, aquí necesito el cuero. El cuero necesito tantos en dólares. Más el número de horas de trabajo de cada hombre que me cuesta tanto. Más el uso de la maquinaria, de la energía eléctrica o de lo que necesite por costos indirectos de fabricación. Una vez sumado los tres costos que obtengo, los productos Terminados. terminados. Y cuando ya obtengo los productos terminados, ¿qué tengo que determinar aquí? El costo de producción. Uy, ustedes se me olvidan en minutos. Minutos, ni siquiera son días. Si lo que les di el sábado ya se me han olvidado, que hay algunas cosas que les estoy preguntando y no me dan respuesta. A ver, vamos, Natalie Quille. Otra pregunta, ya para ver si ha estado atenta. ¿Qué es un sistema de costos? Es un procedimiento para determinar los costos. Correcto. Es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplea en una empresa, en una industria, y este me va a permitir determinar los costos de la producción que realice en las diferentes fases productivas, ¿no? Eso es un sistema de costos, ¿sí? Vamos con otra pregunta. Vamos, Alexander. Espero me esté escuchando. Sí, dígame, Lice. Ya. Para poder tener un sistema de costos eficiente, ¿en qué es lo que primero tengo que tomar en consideración para poder tener un sistema de costos eficiente? ¿Qué es lo que debo considerar? Bueno, se debería considerar primero eso de la materia prima. No. ¿Qué se debe considerar para poder eh, tener un sistema de costos eficiente? Vamos con Mayra. Deme respuesta, por favor, a la pregunta que estoy haciendo. Dependiendo de la producción que está generando para satisfacer al cliente. Depende del tipo de producción que genere cada industria. ¿Sí? Para yo poder aplicar un sistema de costos, les decía, primero tengo que fijarme en que la industria eh, determine su tipo de producción. Y yo les decía, a veces hay producciones en lotes, a veces hay empresas que producen en línea y a veces hay entidades que producen bajo un pedido, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende de que el sistema de costos sea eficiente? De determinar el tipo de producción que tenga la entidad. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces,
¿Cuándo aplico un sistema de costos? Le dije a Andrea y Andrea me respondió, un sistema de costo por órdenes de producción se aplica ¿cuándo? Cuando la producción se lo hace por pedidos, decía Andrea. Entonces, ahorita volví prácticamente a repetir la pregunta, pero la pregunta la hice en sentido de una respuesta un poco más extensa. Les acabo de preguntar el sistema de costos para que sea eficiente, ¿qué tengo que primero tomar en consideración? Entonces, tengo que considerar el tipo de producción o la forma de producción. ¿Sí? Vamos, Leslie. Ya dígame. Si aplico un sistema de costos, cualquiera en la producción que sea, ¿qué es lo que yo requiero obtener de este tipo de sistema que aplique en la industria, sea en línea, en lotes o por órdenes de producción? ¿Qué es lo Que que el yo cli- requiero obtener? que el cliente quede satisfecho y No, que sea llamativo. no, para la entidad. ¿Qué es lo que necesito? ¿Una rentabilidad? No, bueno, también. Pero una vez que yo aplico el sistema de costos en cualquier tipo de producción, ¿qué es lo que necesariamente yo como usuario de la información necesito obtener de ello? Aquí está, ¿qué necesito? ¿Por qué aplico un sistema? ¿Por qué aplico un sistema? Para que el sistema me proporcione en forma oportuna y detallada al usuario de la información. Información que permita tomar decisiones, les decía. ¿Se acuerdan? Sí, que permita tomar decisiones. Decisiones que nacen de los resultados obtenidos de la producción en un ejercicio económico. Sí. ¿Y por qué? Y eso yo sí les hablé. Por ejemplo, les decía, yo quiero saber si el costo del producto es competitivo, por ejemplo. En el caso de yo como propietaria de una entidad, yo lo primerito que requiero saber es que, por ejemplo, si soy una propietaria de una empresa industrial, lo que yo voy a requerir es conocer el costo del producto. Y si el costo del producto me permite competir contra otras industrias que fabriquen un producto similar o igual al que yo produzco. ¿No es cierto? Entonces, de ello necesito igual tomar decisiones para saber si continuar produciendo o buscar de alguna manera bajar costos, ¿no es cierto? O a su vez dejar de producir lo que produzco y producir otro producto. O incrementar la producción. Y miren, puedo tomar diferentes decisiones, pero siempre y cuando bajo qué parámetros, bajo la información que genere, sí, el sistema de costos que yo aplique. ¿Estamos? Samira, Sí. las modalidades de producción Eran por lotes, en línea y los por orden. por orden, ya. Aquí miren lo que dice, ¿cuál es la unidad de costeo? La unidad para lo cual se van a acumular los costos. Y esto expliqué. ¿Sí ven que sí se olvidan rapidito? Ya, hasta aquí me voy a quedar. No sé si por parte de ustedes exista ¿cómo es? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Entonces, en conclusión, señoritas y señores y señoras, en caso de que se aplique un sistema de costos por órdenes de producción, en el caso de que se aplique en una industria un sistema de costos por órdenes de producción, siempre la condición es que en el proceso se maneje
que por cada pedido o cada orden debe realizarse un documento que se llama orden de pedido, ¿sí? Este documento me va a permitir que bajo él se realice la acumulación de los 3 elementos del costo, ¿sí? Para poder determinar las unidades producidas y saber bajo esas unidades producidas cuál fue el costo total, y de ello me va a permitir determinar el costo unitario. Entonces, en conclusión, el costo de órdenes de producción es que por cada orden se realiza una hoja de costos. En la hoja de costos va a permitirme acumular los costos de los 3 elementos y de ahí determinar cuántas unidades se produjeron y conocer el costo de cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Sí o no? Yo siento que me entienden más en presencial que en virtual. ¿Verdad? ¿O mentira? Hablen o callen para siempre. Verdad, Igual, Denise, es verdad. Es verdad, profe. Se me distraen mucho. Se me distraen mucho. Por ejemplo, Andrea estaba al inicio atenta y ahora yo no sé, pero ya no está atenta. Hasta se me desconectó de la cámara. Yo les estoy viendo aquí, solo señores. necesito para tomar agua, bro. Sí, se me están distrayendo. Y lo que explico ustedes no me están entendiendo. Verán, señores, que ahorita les estoy dando la parte teórica, pero la parte teórica es indispensable saber para que en el momento en que manejemos la parte práctica, no tenga yo que estar repitiendo esto, sino ustedes ya quede entendido y solo ustedes me entiendan el momento en que yo haga la parte del proceso contable sin estar retomando temas ya vistos, ¿no? Verán que aquí les dije, por ejemplo, cuáles son las cuentas que usualmente se utiliza en el sistema de costos por órdenes de producción. Se utiliza inventario de materia prima, inventario de productos en proceso y de inventario en productos terminados. Sí, todo esto yo ya prácticamente les estoy dando para que ustedes ya tengan un conocimiento previo para poder realizar la parte práctica. Sí, no se me distraigan. Les pido de favor.